Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcom Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 6 de octubre del año 2023. En materia internacional, el Congreso de Costa Rica, incluida la bancada aprobó ayer jueves una moción en la que pide al gobierno declarar emergencia nacional por la situación de inseguridad que se refleja en la mayor cantidad de homicidios en la historia del país. La moción fue aprobada por 44 congresistas presentes en el plenario ayer jueves en una jornada que estuvo marcada por el asesinato a balazos de un agente del organismo de investigación judicial OIJ, mientras se encontraba realizando una operación de vigilancia encubierta. Ya es hora de que el Ejecutivo cumpla con un plan de acción concreto ante la problemática que tenemos de inseguridad, afirmó el diputado del opositor Partido Unidad Social Cristiana, Horacio Alvarado, cuya bancada fue la que promovió la moción. El pasado 22 de septiembre, Costa Rica alcanzó los 655 homicidios, cifra que superó a la de todo el año 2022 con 654, que era la mayor cantidad en la historia del país, con una tasa de 12.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los datos indican que al 22 de septiembre se habían contabilizado, en el 2022 se habían contabilizado 448 homicidios, lo que significa que en 2023 ha habido un incremento del 46.2%. Las autoridades le atribuyen la mayoría de los homicidios a la disputa por territorios entre bandas narcotraficantes y proyectan que para el cierre del año 2023 la cifra superará los 800 homicidios. Terrible la situación de inseguridad en Costa Rica. Bueno, la activista y periodista iraní Narges Mohammadi recibirá el Premio Nobel de la Paz 2023 por su lucha por los derechos de las mujeres en Irán, según anunció este viernes el Comité Nobel noruego con sede en Oslo. El galardón recompensa a Mohammadi, que está en prisión en su país, por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos. El Comité noruego declaró que el premio también reconoce a los cientos de miles de personas que se han manifestado contra las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático contra las mujeres. La valiente lucha de Mohammadi continuó. El comité ha tenido enormes costos personales. El régimen iraní la arrestó 13 veces, la condenó 5 veces y la condenó a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos. Mohammadi sigue en prisión. Está cumpliendo una condena de 16 años de cárcel en Evin, y recibió también este año el premio Guillermo Cano a la libertad de prensa de la UNESCO y en 2022 ganó el premio al valor de Reporteros Sin Fronteras. Mohammadi, que ha trabajado durante años para diversas publicaciones, es también la vicedirectora de la ONG Centro de Defensores de los Derechos Humanos en Teherán. Incluso desde la cárcel, Mohammadi ha informado sobre la lamentable situación de los presos en Irán, ya que ha escrito decenas de artículos desde allí y ha sido maltratada y torturada, a pesar de sufrir problemas cardíacos, según destacó Reporteros Sin Fronteras cuando anunció su distinción. El de la Paz es el quinto de los galardones anunciados hasta ahora, después de los de Medicina, Física, Química y Literatura, y sucede al otorgado en 2022 al bielorruso Ales Bialyatsky y las organizaciones rusas Rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties. Muy bien. Y por último, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump compartió información clasificada sobre submarinos nucleares de Estados Unidos con un empresario australiano en una reunión en su club de Mar-a-Lago en Florida, poco después de dejar la Casa Blanca, según informaron este jueves pasado medios locales. The New York Times, citando fuentes anónimas, identificó al ejecutivo como el magnate Anthony Pratt, que dirige una de las mayores empresas de empaquetado de todo el mundo. Por su parte, ABC News, que reveló primero la historia, dijo que Pratt compartió más tarde detalles sensibles sobre los submarinos estadounidenses con decenas de otras personas, incluyendo más de una docena de funcionarios extranjeros, varios de sus propios empleados y un puñado de periodistas. Las fuentes dijeron al New York Times que las revelaciones de Trump ponían potencialmente en peligro la flota nuclear
estadounidense. Los fiscales federales que ya investigan a Trump por la tenencia de material clasificado en su residencia de Mar-a-Lago después de que dejara el cargo, entrevistaron a Pratt 2 veces sobre el incidente. Según los informes, Pratt podría ahora ser llamado por los fiscales para testificar contra Trump en su juicio por documentos clasificados que comenzará en mayo próximo, el año 2024, en Florida. Pratt se reunió con Trump en su club de Palm Beach en abril del 2021 y le dijo al expresidente que pensaba que Australia debería empezar a comprar sus sumergibles a Estados Unidos, según ABC. En respuesta, Trump supuestamente le confió al empresario el número exacto de cabezas nucleares que los submarinos estadounidenses llevan habitualmente y lo cerca que pueden llegar a los sumergibles rusos sin ser detectados, de acuerdo con el medio. Aparte del caso de los documentos secretos, Trump se enfrenta a otras 3 acusaciones, una federal y otra en Georgia por sus esfuerzos para anular su derrota electoral y mantenerse en el poder, además de otra en Nueva York derivada de los pagos por el silencio de una actriz porno. También está siendo juzgado en Nueva York, acusado de inflar el valor de sus activos para obtener mejores condiciones de bancos y aseguradoras. Así que el señor Donald Trump sigue con su lista de enredos judiciales. Otro más, suma uno más. Flor, y en el plano local, resulta que la Asamblea, en la flamante comisión de presupuesto que preside el diputado Benicio Robinson, ha aprobado en la oscuridad de la sombra, sin transmisión por televisión, ni en su página, ni en su canal de YouTube, un aumento, un ajuste, aumentando el presupuesto, entre los que hay un sustancial aumento para la autoridad de descentralización con la llamada descentralización paralela. Eso lo denunció ayer el diputado Juan Diego Vázquez y ya es una noticia que está en todos los medios de comunicación. Sí, y la semana pasada habían alterado ya el orden del día para la sustentación de esa entidad. No le hicieron ningún cuestionamiento a Mosley Ibarra y le pasaron su petición. Y ahí vemos el resultado ayer, sin siquiera consulta. Tú sabes el problema ahí, ¿no? Me puedo meter ahí nada más. Sí, sí, sí. O sea, que ya estamos aquí ya que estoy aquí, ya que estoy aquí. El invitado de hoy es Adolfo Linares, candidato a diputado por el circuito 8-4, pero que además tiene también un tema pendiente con la Asamblea porque le tienen engavetado hace 4 años un anteproyecto de ley para generar una economía importante con el cáñamo industrial. Mira, el tema, lo que estamos viendo ahora mismo en la Asamblea, que no es nada nuevo, y yo creo que es una consecuencia directa de que los que hoy en día controlan la mayoría de ese órgano, tan importante órgano del Estado, les importa 3 pepinos con el interés del país, les importa 3 pepinos con lo que pasa en el agro, simplemente están velando por sus intereses. Y uno lo ve, por un lado, de que se está aumentando en 750 millones el presupuesto el presupuesto aprobado para el 2024. Que de por sí ya era que alto. de por sí es un presupuesto de 32 mil millones de dólares, 5% más que el actual, y se le está metiendo 700 millones más, que encima 54 millones creo van para una descentralización para que aquí que tiene, no ha sido muy bien manejada, por decirlo de una manera un poquito no responsable, sino cortés, ¿no? Diplomática, exactamente. Así que y es un reflejo del comportamiento que los ciudadanos deben entender que hay que cambiar en la Asamblea. Las discusiones que se dan en ese hemiciclo no deben ser a puertas cerradas. Eso es un contrasentido. El representar al pueblo, que muchas veces se cacarea de una manera hueca, no es actuar tras bastidores, mucho menos en la oscuridad de la noche, tampoco a puertas cerradas. Entonces, todas las discusiones y todo lo que se aprueba se tiene que ser público. En la Asamblea hoy en día, ni siquiera el voto es público, porque no hay un control de cómo votan los diputados. Ya lo hemos pagado 4 veces el equipo, por cierto. Se ha pagado 4 veces, pero no se usa. Entonces, gran parte del problema es ese. La Asamblea no quiere fiscalizar, no le interesa fiscalizar al Ejecutivo. Lo que le interesa es que haya trueque. Ni quiere que lo que le interesa es que haya trueque. Por eso es que tú ves... Sí. Lo que llamamos extorsión. Bueno, yo lo voy a poner en trueque, ese intercambio de lo que sea, que no sé cómo puede darse, pero por eso tú ves que
un tema tan importante que de haber tenido cuestionamiento, preguntas, solicitud de información y de explicaciones, pasó a punto, fue una aprobación a manotazos más. Si quieren seguir aprobando cosas a manotazos, pues bueno, la gente va a seguir votando por la misma gente. Decían ¿no? los romanos, eso se llamaba do ut des, doy para que des. Ah, bueno, pues. ¿No? O quid pro quo. También. ¿No? Guido mencionaba la ley del cáñamo que está en la Asamblea todavía, pero yo quiero pasar a una ley que está más en la palestra porque esa sí pasó, y es la del cannabis. Al final, ¿tú metiste papeles para la licencia? Yo no metí papeles para la licencia, yo represento bueno, la firma donde yo estoy representa a una empresa que desde hace más de 4 años quiere entrar en la industria del cannabis. Eso es público y notorio. La ley se aprobó. Hoy se debe dar la información, el MINSA, tengo entendido. Bueno, no tengo entendido. En el día el 3 de octubre, el martes, venció el término para que la comisión evaluadora diera su informe, al menos que tuviera consultas a alguno de los miembros. Tengo entendido que hubo solicitud de subsanaciones a un par, así que eso hace que se retrase. Que haya una fecha posterior, que creo que es el 12 o el 14, y entonces ya en ese momento se debe saber quiénes son las personas, las empresas que van a estar allí, ¿no? Así que... Y una pregunta, ¿y qué pasaría si esto entra en vigencia o se vuelve un tema cuando ya pasan las elecciones y la toma de posesión y si ganas la curul a la que estás aspirando? ¿Habría un conflicto de intereses ahí? Por un lado, la ley ya se aprobó. Sí. ¿No? Entonces, segundo lado, si se va a tocar un tema de nuevo de cannabis medicinal, yo no veo por qué yo como diputado puedo hablar de la misma forma que transportistas discuten temas de transportistas. Yo no voy a estar en la industria del cannabis. Yo soy un abogado que fui representante de una empresa que está representando, pero una vez eso no tiene que pasar por la Asamblea. Y yo en ese sentido, yo no puedo hacer ninguna tramitología en ese sentido, así que... ¿Y tú litigarías? Porque ahora no, yo no litigo, yo no soy abogado litigante. Yo no soy abogado litigante, no tengo abogado litigante. Pero esa clase de conflictos de interés que son importantes tienen que darse, por ejemplo, y se dan, por ejemplo, los transportistas. El problema no es tanto el conflicto de interés, sino que no se informe la relación. Hoy en día, por ejemplo, hay una cantidad de transportistas. Si usted se mete en la comisión de transportistas, de transporte de los diputados, hay puro transportistas. El problema no es que sean transportistas los que están ahí. El problema es que haya transportistas y no lo digan. Correcto. ¿No? Porque al final todo el mundo tiene intereses en esta vida. Encontrar a alguien que no tenga interés en nada, entonces esa persona no existe. No existe. Lo que es el problema es, si hay una persona que ha sido transparente tanto en el tema del cannabis y del cáñamo, y no es por estar necesariamente representando a nadie, porque yo empecé en esto, primero porque yo como persona creo, no solamente en el cannabis medicinal, sino creo que el Estado no debe meterse en a tomar decisiones que tengan que ver con la salud de un individuo, sobre todo si esas decisiones han sido tomadas de manera racional por una persona mayor de edad y además en consulta con su médico de cabecera o cualquier otro, que es un profesional idóneo reconocido por el Estado, ¿no? Entonces, mi interés, mucho antes que se contratara la firma, a lo mejor por ese interés fue que nos hayan contactado, porque no había no hay muchas personas que conozcan de este tema, ni siquiera yo hace más de 7 años, pero mi interés original fue precisamente ese, de que yo como adulto, o sea, de la misma forma que yo me puedo reunir con esa decisión de qué es lo que yo voy a meter en mi cuerpo o qué terapia yo la puedo hacer, así como no me la pueden obligar, yo estoy vacunado también, o sea, yo no estoy, pero así como el Estado no debe obligar a nadie a someterse a una vacuna o a un tratamiento o lo que sea en contra de su voluntad, de esa misma forma el Estado no puede impedirle o prohibirle a un ciudadano que es adulto y que tiene capacidad para tomar decisiones y comprometerse y es responsable de sus actos bajo la supervisión de su médico, que es un profesional idóneo, que utilice ya sea el cannabis medicinal o cualquier otro terapia que se considere conveniente.
Y ese es, en verdad, al final, el tema del asunto más que el tema ya de que se da. Entonces, y aquí yo creo que en eso estábamos muy atrasados y esperamos todavía que cuando se empiece a ejecutar esto, eso sea así, porque eso mismo sucede con los opioides, por ejemplo. Sí, aquí está un comunicado de la Dirección de Farmacias y Drogas que dice que el 3 de octubre la comisión evaluadora, luego de evaluar las propuestas, envió a la Dirección de Farmacias y Drogas las recomendaciones. Se están acogiendo a un plazo de 15 días. Pero son hábiles. Sí, 15 días hábiles, sí. Así que se puede ir hasta... Así que bueno, esperemos. Y pues, hasta el día de hoy ese proceso, en lo que yo he podido hay que esperar a ver. Ha sido lento, pero ha estado bastante bien hasta ahora, ¿no? Sí, hay que esperar a ver, porque fíjate que el otro día comentábamos acá que en Colombia, que tienen aprobado eso hace años, y había 700 empresas dedicadas a toda la cadena de fabricación, siembra, etcétera, producción del cannabis medicinal, en razón de que los bancos que tienen corresponsales en Estados Unidos, por aquello de que en Estados Unidos no hay una aprobación federal al cannabis medicinal, los bancos se han visto con dificultades para manejar bancariamente las cuentas de estas empresas, y hay 300 empresas de esas 700 que ya han cerrado en razón de eso. Bueno, Colombia, Colombia solo hay 2 bancos estatales ambos que se dedican a manejar en Panamá, la bancarización de las empresas de cannabis medicinal. En Panamá lo más seguro va a tener que hacerse algo así. Yo tengo entendido que la superintendencia de bancos sacó un acuerdo más o menos que da directrices sobre el tema, lo cual era lo que tenía que hacer. Lo que yo sí lo que está pasando en Costa Rica y lo que está pasando en Estados Unidos, donde tú ves esa dicotomía o esa contradicción de que 48 estados de la Unión, el gobierno federal se somete a las decisiones soberanas de los estados y no debiera intervenirlo, eso es lo que dice la Constitución. Y 48 estados de la Unión, 48 de 50, de alguna forma u otra, ya han aprobado, perdón, un poquito más, como 42 de 50, de una forma u otra, han aprobado el uso del cannabis, ya sea medicinal o recreativo, o los dos. Sin embargo, el gobierno federal, específicamente la DEA, insiste en mantener esta lucha contra las drogas que ha sido para la América Latina no una guerra fría ni una guerra pasiva, sino ha sido una guerra bien caliente y bien mortal, ¿no? Y ha causado mucho más muertes que las propias drogas que supuestamente cuando se abusan supuestamente nos debieran defender, ¿no? Porque el momento de Costa Rica es por temas, tú lo estabas diciendo, por temas de droga. Igual que en Panamá. Igual que en Panamá. ¿Cómo es posible que 48 estados de la Unión hayan, el 65% de la población de Estados Unidos está de acuerdo con que se acabe la lucha contra la droga, y no se acaba porque al final se ha convertido en un negocio? Para los Estados Unidos se ha convertido no solamente un negocio, sino un negocio porque venden material, venden sobre texto de la lucha, venden armamento a nosotros que somos países pobres que deberíamos estar usando la plata para otras cosas, sino que también lo usan para control geopolítico. Porque sobre pretexto de la lucha de las drogas y sobre pretexto del lavado de dinero, tenemos esta clase de presiones ilícitas y tenemos a un Gafi que en vez de muy lejos de estar regulando la transparencia en el sector financiero, es un arma de control geopolítico para países de tercer mundo. Pero ese es otro tema que debemos hablar en otra ocasión. Bueno, y si tú llegas a ser diputado, ¿propondrías la legalización de la marihuana de uso adulto? No, yo creo que eso todavía hay que esperar a que veamos cómo se desarrolla el cannabis medicinal para estar metiendo eso. Yo me estoy refiriendo a que la guerra contra las drogas hay que acabar con eso. Hay que tener esa discusión. Y cuando te digo acabar la guerra contra la droga es ver y analizar de una manera racional, viendo las estadísticas, si esta criminalización del uso, consumo y comercialización, no solamente la marihuana, sino todo, ha tenido buenos resultados. Y si uno ve los informes de la UNODC, que es la oficina de la ONU, sobre estos temas, uno ve que ninguno de los factores se han reducido, por el contrario, se han triplicado. Entonces, yo creo que es un buen momento para sentarse a analizar si en vez de seguir con esta política de criminalización, se cambia a una de salud pública y de educación y de prevención, ¿no? Quitándole el estigma al drogadicto, facilitando que se acerque a instituciones de salud y de repente, ¿por qué no? Tratando de que en el caso de que tenga que acceder
a esta clase de sustancias, pues haya un cierto control de saber de que la persona lo hace bajo control médico, con supervisión y que los niveles de pureza y calidad sean de los mejores, porque el problema de la sobredosis, lo que causa la mayor causa de las muertes por sobredosis es personas que tienen que ir a un mercado clandestino o un mercado negro a meterse sustancia pensando que es una cosa y tienen otra, e inclusive tienen impureza. Entonces, eso hay que hablarlo, porque seguimos con una política que no ha traído resultados, que cuesta miles de millones de dólares y se ha convertido en un arma geopolítica. A mi criterio, ¿no? Hablemos Sí. ahora del residuo. No, espérate. Yo Espérate, no salí por residuo, yo salí por medio cociente. Espérame un segundo, porque yo quiero plantearle al candidato a diputado y proponente, además, de una ley que está ahí durmiendo el sueño eterno, ¿qué ha sabido del proyecto de ley 323, no? Es el del cáñamo. Bueno, lo único que sé del proyecto 323 es que las empresas interesadas que esperaron 4 años Ya se fueron para Costa Rica. ayer, que se fueron para Paraguay. Se fueron para Paraguay hace año y medio y están ya trabajando, sembrando cáñamo y produciendo. Y aquí en Panamá, desde hace más de 4 años, y quiero hacer la salvedad, en este tema del cáñamo, al igual que el tema del cáñamo, el órgano ejecutivo hizo su papel, ¿no? Porque ellos redactaron, en el órgano ejecutivo en el 2019, junto con la ley de cannabis medicinal, redactaron una ley de cáñamo. Porque en todos los países se hacen las dos cosas en conjunto. Aquí es el único país que yo conozco que los agricultores y productores no van a poder entrar en la industria canábica, porque aquí simplemente vamos a decirlo, a la diputada Kyra Harding, que es la que proponente del proyecto, la que se propuso a proponerlo de hace 4 años, simplemente lo engavetó, y también el diputado Cristiano Adames, a quien no le dio la gana discutirlo en estos 3 años que estuvo él en la presidencia de la Asamblea y dirigiendo el tema de estos temas. ¿Por qué? Yo no sé. Pero la verdad es que se han perdido inversiones que había una inversión de 25 millones en Agua Dulce y otra más adelante de 20 millones en Chiriquí, en Alange. El cáñamo produce 17 empleos por hectárea y aquí simplemente no se dio la gana porque a lo mejor pensaban que iba a haber trueque y no hubo. A mí no me pidieron nada, pero no hay razón humana para entender. Y en esa comisión pasaron el diputado Ricardo Torres, que es de Santiago, el diputado Luis Cruz, también fue presidente de la Comisión de Comercio, que es de Santiago también, y el diputado Roberto Ábrego, que es de Chorrera, y ambos son circuitos con una alta actividad agroindustrial, y uno pensaría que estarían motivados, emocionados para promoverlo, y sin embargo, también, entonces la pregunta, lo congelante, la pregunta que me hago, ¿quiénes son los intereses que han enterrado y que le han impedido al agro estar en la industria de cannabis? Yo no sé, pero la realidad es que hasta hoy en día, con Jaime Vargas en la Asamblea de Presidente, que es diputado de Darién, y en Darién todo el sector arrocero y todo el sector agricultor apoya esta ley porque fueron uno de los que han enviado nota, tampoco. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿A quién están protegiendo? ¿Por qué trueque están esperando? Yo no sé. Sí, a propósito de trueque, porque Adolfo circuló una grabación hace ya algún tiempo. Bueno, sí. Que incluso fue... que yo no la hice, a mí me llegó igual, yo no estaba ahí. Pero incluso salió en glosa, tenemos la glosa ahí, director, para que la pongamos, salió en glosas y todo, fíjense. Esa es una glosa de hace ya algún tiempito. Dicen que hay una grabación donde un tal Roy del MIDA le dice a alguien que la ley del cáñamo está engavetada porque el promotor no suelta nada. Sí, pero ¿no? Yo no sé quién habló. Pero aquí usted me dice que a usted no le pidieron nada. No, a mí no me han pedido nada, pero yo te voy a decir una cosa. Y esa, yo sí escuché la grabación esa, y yo, porque hay que ser serio en estas cosas, el funcionario, al expresar, él estaba relatando la información que había recibido de la Asamblea, ¿no? No es que él mida... Por eso es que hablas de que no sabes si los diputados están esperando un trueque. Bueno, eso es lo que yo digo, porque bueno, yo no sé si es un trueque o se durmieron o no les importa o no les da la capacidad intelectual para entender la importancia del proyecto. Yo no sé la razón. El problema es, lo que sí yo sé objetivamente... O sea, ¿le estás diciendo brutos? No, lo que estoy diciendo no es que yo no sé... No les da la capacidad intelectual para entender el proyecto. ¿Cuáles son las razones? Trueque, o tienen una capacidad intelectual limitada, o sea, simplemente o bruto desidia, o chantajista. O yo no sé. O más o menos, o bruto o chantajista.
Yo no sé, yo estoy diciendo ejemplos. O todas las anteriores. Yo estoy diciendo ejemplos. Puede ser all of the above, puede ser ninguna de las anteriores. Bien. O simplemente se les olvidó. Bueno. La realidad, dudo mucho, pero digo, no ha habido un proyecto en mucho tiempo que ha tenido tanto apoyo de sectores de diferentes áreas de la economía, desde la Cámara de Comercio, pasando Sí. por la Asociación de la Asociación ANALMO, los arroceros, la Asociación de Exportadores, etcétera, etcétera. El sindicato de industriales. Bueno, pero vamos a hablar ya de otro tema, Perdona, ¿no? pero Sí, así que bueno, vamos a hablar de pero otro tema. vamos al cambio. De regreso tendremos Así que sería bueno Adolfo. preguntarle a Jaime Vargas, ¿no? El presidente de la Así Asamblea, es. que por qué De no la regreso aprueban, ¿no? tendremos a Adolfo aquí todavía y tendremos vía Zoom al doctor Guillermo Márquez Amado para hablar del tema del famoso bravo, residuo bravo. y la jugarreta Gran esa. amigo y colega. Bueno, Ya venimos. vamos no al se cambio y vaya. venimos con más. Gran amigo y- Estamos de regreso acá con Adolfo Linares. Ya tenemos conectado al doctor Guillermo Márquez Amado para interactuar, ya que Adolfo Linares es candidato a diputado y también abogado y tiene también su punto de vista particular Ya ha sobre habido este tema tuitero. de... Ha habido tuitero, como dicen por ahí. Sí, sobre este tema de la maniobra esta legislativa que están intentando los diputados para evitar lo que parece ser un resultado inminente con las reglas actuales, que es que van a ocupar algunos puestos interesantes en la Asamblea por residuos o personas, candidatos que son de libre postulación o que no son del partido actualmente en ejercicio del gobierno. Bienvenido, doctor Guillermo Márquez Amado, y gracias por estar con nosotros en Cuarto Poder. Hombre, muy bien, muchas gracias, muy buenos días y con mucho gusto aquí presente acompañándolo en lo que buenamente pueda contribuir. Doctor, usted decía en una entrevista de esta mañana que a todas luces eso que está tratando de hacer la Asamblea en la Comisión de Gobierno inicialmente, pero que ya pasó a segundo debate, es absolutamente inconstitucional. Explíquenos un poquito por qué tiene usted esa opinión sobre esa maniobra legislativa. Sí, bueno, hay que describir primero cómo opera lo que se está proponiendo. Lo que se está proponiendo significa que los partidos políticos puedan convenir entre sí que personas postuladas por ellos puedan competir en las papeletas de los otros partidos que se alíen en la elección de diputados por residuo. Eso significa que cuando el ciudadano llega a votar y le dan la boleta única de votación, en la boleta única de votación van a aparecer todos los partidos políticos y a continuación van a aparecer, de los símbolos de cada partido político, aparecen los nombres de cada uno de los candidatos postulados por cada uno de esos partidos políticos. Entonces el ciudadano puede votar en plancha, si quiere, o puede votar solamente por aquellas personas que quiere votar en el partido político, en un solo partido político. Cuando llega el momento del escrutinio de los votos, se sacan todos los votos, se abren y se leen los votos en voz alta, y cada vez que haya un candidato votado, cada vez que haya una papeleta de un partido político marcada en la boleta única de votación, a ese partido político se le da un voto. Ese voto se debe contar para el cociente. Si la persona que está marcada es un candidato postulado para el residuo, el partido político obtiene igualmente un voto para el cociente o el medio cociente, y además cada uno de los candidatos por residuo marcados en esa boleta obtiene también un voto. Una vez que se han contado todos los votos en la mesa de votación con respecto a los diputados, se pasa a ver qué partidos llegaron a tener cociente o medio cociente. Y cuando se determina que algún partido llegó al cociente, ese partido automáticamente tiene derecho a un diputado en la Asamblea Nacional. Y acto seguido se pasa a ver si llegó al cociente el partido político, cuál de los candidatos
en esa papeleta de ese partido tuvo mayoría de votos, pero no se cuentan los residuos. Entonces, el partido que haya tenido, el candidato que haya tenido más votos en el partido que haya llegado al cociente o al medio cociente sale electo. Una vez que sale electo, no se deduce, a pesar de que ya se contó el número de votos para el cociente o el medio cociente, no se deduce ningún cociente ni medio cociente. Y entonces, si aún quedan votos cargos por llenar, se pasa a ver lo del medio cociente y después del medio cociente se pasa a ver lo de los residuos. Siempre hay residuos en los circuitos plurinominales. Es difícil es casi imposible que se pueda escoger precisamente el número de todos los diputados por cociente o medio cociente. Siempre hay por residuo. Entonces se ve cuál de los candidatos por residuo, contándole los votos obtenidos en todos los partidos que los postularon, tienen mayoría de votos. Pero ¿qué pasa? Que cuando se votó por residuo en un partido político, ese partido político obtuvo un voto para el cociente o para el medio cociente. De manera que si llegó al cociente o al medio cociente, ya ese voto fue contado y ese partido sacó un candidato, ya fuera por cociente o por medio cociente. Y sin hacer ninguna resta, porque esos votos ya fueron contados, entonces van a ver cuál de los candidatos postulados por residuo tuvo la mayoría de los votos en los dos partidos que lo hubieran postulado para el residuo. Y entonces se vuelven a contar los votos para ese candidato. Y si todavía quedan puestos, se vuelven a contar los votos otra vez para el otro residuo. Y en esas condiciones, los candidatos postulados por los partidos políticos, cuando hacen alianza entre sí para la elección de diputados, tienen una gran ventaja que no se les da a los candidatos independientes, pero además, y aquí viene el kit de la inconstitucionalidad, el artículo 136 de la Constitución dice que el voto es libre, universal, directo, secreto e igual. Es decir, cada ciudadano tiene derecho a un voto y ese voto cuenta igual para un ciudadano que para otro ciudadano. No puede ser que a un ciudadano le cuenten ni 2 ni 3 veces el mismo voto que depositó a favor de un partido político para el cociente o el medio cociente y que después se lo vuelvan a contar para el residuo y que después se lo vuelvan a contar para el segundo candidato a residuo. Pero ¿no se cuentan actualmente los votos también 2 veces con la ley actual? La Constitución es la que dice eso. No es la ley, es el artículo 136 de la Constitución. Entonces, ese vicio de inconstitucionalidad yo creo que cabe perfectamente alegarlo en primer lugar, ante el presidente, que es el que sanciona las leyes. Y él puede devolver el proyecto a la Asamblea diciendo que cree que es inexequible por vicios de inconstitucionalidad, en cuyo caso la Asamblea lo recibe de vuelta y puede aprobarlo por insistencia. Es decir, a pesar de que el presidente diga que él cree que eso es inconstitucional, la Asamblea puede decidir que lo aprueba por insistencia y se lo manda entonces al presidente para que lo sancione. En esas circunstancias, el presidente tiene la opción, así está previsto en la Constitución, no es algo que está diciendo Guillermo Márquez, está así en la Constitución. En ese caso, el presidente se lo debe mandar a la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene la responsabilidad por la custodia y guarda e interpretación de la Constitución, y la Corte Suprema de Justicia es la que tiene la última palabra respecto a eso. Puede tomar tiempo, mientras tome tiempo y no lo haya resuelto, la ley no llega a tener vigencia. Puede resolverlo pronto y la ley llega a tener vigencia, tan pronto como la Corte haya dicho que no hay inconstitucionalidad. Pero si dice que es inconstitucional, ya no puede ser sancionada. Esa es la condición en que estamos en este momento con respecto a este proyecto.
Doctor Márquez, yo me he referido varias veces a este sistema de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Y la filosofía del residuo y de la asignación de curules por residuo originalmente respondía a garantizar la representatividad proporcional de las minorías. Pero en el año 93 se hizo una modificación en donde el resultado ha sido exactamente el contrario. Correcto. Las mayorías, los grandes partidos son los que resultan beneficiados, porque originalmente el residuo era para los partidos que no habían obtenido curules por cociente Ahora o le por conviene a medio los cociente, partidos grandes. ¿no? Porque era para garantizar la representatividad de las minorías en una democracia representativa y proporcional. Sin embargo, al cambiarse eso en el año 93 se distorsionó todo el sistema. Y después se metió lo de la R para terminar de enredar la cosa. Y entonces estábamos viendo los resultados, digámoslo así, el clímax de la irregularidad se dio en las elecciones pasadas en el circuito 8-7, hoy 8-3, en donde hay 2 diputados de diferentes partidos, pero que estaban aliados por residuos, cuando la ley claramente decía que solamente era una curul por residuo. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos. Bueno, permítame decir lo siguiente. En primer lugar, que la modalidad del residuo está establecida desde antes de las modificaciones que se hicieron en 1993. Y efectivamente estaba concebida para que las minorías pudieran tener alguna representación en la Asamblea Nacional a través del residuo. Ese criterio es también el que se usa para el cociente y el medio cociente. Que por cierto, el medio cociente es una modalidad muy propia de Panamá. Yo no lo he visto en otras partes, sí el cociente. Y cuando ya se ha satisfecho el cociente o el medio cociente es entonces cuando se pasan a contar los votos de residuo por residuo de cada uno de los candidatos que hubiera competido en esa modalidad y solo en esa modalidad, porque los que hubieran competido por el residuo no pueden participar del cociente, eso está expresamente previsto en la ley. En 1993, lo que se hizo fue eliminar el umbral que había anteriormente. Es decir, anteriormente cuando un partido llegaba al cociente, se le hacía una resta a la totalidad de los votos obtenidos igual al cociente. De tal manera que el partido ya no podía volver a contar los votos que había contado para el cociente para los demás candidatos. Y cuando había llegado al medio cociente se le hacía una resta igual al medio cociente, porque ya esos votos se habían contado. En las elecciones de para las elecciones de 1989, esa fórmula se eliminó y en lugar de que se restara la totalidad del cociente a los partidos que alcanzaran al cociente, se dispuso como para favorecer en aquel momento al PRD otra vez, que era el partido que estaba en el poder, solamente se le deducía medio cociente, aunque ya se le habían contado los votos completos del cociente, pero solamente se le restaban la mitad. Y ese partido podía volver a participar por consiguiente en el residuo. En 1993, ese principio truculento introducido para las elecciones de 1989 se acentuó. Y en esa asamblea, y yo estuve en esa sesión y pedí y dije claramente que quería que constara en acta que esa es una fórmula antidemocrática. Yo era el presidente del Tribunal Electoral en ese momento, estoy hablando de fecha 30 de junio de 1992. Ahí se propuso que el partido que llegara al cociente no se le deducía absolutamente nada. Y entonces, claro, sus candidatos por residuo podían entrar nuevamente a competir cuando fuera el momento de contabilizar los votos para el residuo. Todos los partidos en ese momento en la Asamblea, recién pasada la dictadura militar y en un ambiente en que ya no se tenía la hegemonía del partido que hasta ese momento había predominado en toda la política panameña, que era el Partido Revolucionario Democrático,
Entonces todos los partidos creyeron que iban a salir gananciosos, porque para ese momento todavía muy buena parte de la población guardaba el resentimiento de los tantos años de dictadura militar apoyada por el Partido Revolucionario Democrático. Y cayeron en esa trampa. Cayeron en esa trampa sin entrar a juzgar como debían haber hecho, que efectivamente esa era una medida antidemocrática y quedó ahí. Y ahora se ha acentuado con esta modalidad que han querido, que están introduciendo, de querer que los votos de los residuos se cuenten 2 veces y además negándole ese mismo derecho a los candidatos por los partidos independientes, por los candidatos de libre postulación. Clarito. Don Adolfo, No, usted como abogado y candidato. Yo concuerdo con el amigo y colega Guillermo Márquez, porque efectivamente el residuo como está actualmente diseñado, que el diputado por residuo tiene la misma nivel y las mismas aptitudes y el mismo prestigio y el mismo valor que uno que salga por cociente y medio cociente. Sí, Simplemente claro. el residuo es una forma que usa para garantizar que se respete, que las minorías lleguen a la Asamblea. Así es. Igual que el diputado más votado tiene los mismos derechos y las mismas facultades que el menos votado. Pero los diputados, lamentablemente, si al PRD le quisiera en verdad representar y le importara a las minorías o a los independientes, haría los cambios que está sugiriendo, que ha comentado el amigo y colega Márquez Amado. Pero lo que están haciendo es simplemente cambiando las reglas del juego mucho antes, un poquito antes de la elección. Y la interpretación ahora que se le está dando al residuo es la misma que es la misma fórmula que se utilizó la vez pasada en la elección del 2019. Entonces, el punto es venir a cambiar cualquier fórmula que esté a escasos 7 meses de las elecciones. Añade un factor que pudiera convertir el proceso electoral mucho más caluroso de lo que debiera ser. Además, con el riesgo de que en el segundo debate se puede introducir cualquier cosa. Entonces, mira lo que pasó cuando metieron la Constitución, mira lo que hicieron con la Constitución, ahora tú imaginas lo que van a hacer con el Código Electoral. Entonces, ese es el punto. El punto es si es verdadera, no si la Asamblea tiene el derecho de cambiar. Sí, claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Pero ahí debe haber un tema de raciocinio y de entendimiento de que uno no cambia un juego de fútbol, las reglas de un partido de fútbol o de baloncesto en mitad del juego, ¿no? Y ya el proceso electoral en Panamá empezó desde que empezamos los procesos de primarias. Hoy en día ya hay candidatos postulados formalmente para la elección del 2024 y se piensa cambiar el proceso electoral de elección. Pero el problema no es lo que entra, es lo que sale. Bueno, exactamente, Sí, pero sí. entonces... Sí, es que ahí es donde está el meollo. Y al final, lo que se debía... Todo esto, también yo creo que también es consecuencia, yo creo que la fórmula del elección es correcta, pero también hay que buscar una fórmula que el ejercicio electoral debe ser libre. Y esa libertad implica no solamente un raciocinio de pensamiento, sino de poder, que las alianzas se den libremente, o sea, y que todos tengan la misma facultad independiente, libre postulación o miembros de partidos políticos, de tener las mismas condiciones y las mismas capacidades de unirse o no. Porque la realidad hoy que los candidatos de libre postulación, que yo no soy de libre postulación, pero tienen derecho a correr, tienen ciertas diferencias y limitantes versus a los de partidos políticos. Especialmente en los circuitos plurinominales. Y especialmente en los circuitos plurinominales. Esa clase de disparidad. Y en la distribución del subsidio electoral también. Bueno, es que el subsidio electoral, ese es otro tema, pero el subsidio electoral que se hizo bajo el pretexto de que era para que hubiera paridad o equidad en el financiamiento, eso hubiera sido así si efectivamente el subsidio se repartiera equitativamente entre todos los partidos políticos, pero eso no es la realidad. ¿Quién se lleva la mejor tajada? El que más votos saca. Entonces, simplemente esa fórmula... Y el que más votos saca es más grande. Claro, es más ayudado grande. por el subsidio, o sea, es un círculo vicioso. Entonces, ese subsidio también es otra medida bien intencionada, como la del residuo, con una buena intención, por un lado, buscar la equidad
financiera, bla, 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 y por el otro lado buscar que las minorías estuvieran representadas, ha quedado distorsionada con el tiempo y está favoreciendo Al grande. básicamente al PRD, que es el partido más grande, ¿no? Y tú lo ves, búscate los últimos residuos, los candidatos, los últimos diputados que hayan salido por residuos en los últimos 25 años, no, búscate en los últimos 25 años, y la mayoría son PRD. Sí, sí. Ya sin sea duda. que estén en el gobierno o que estén en oposición. En las elecciones pasadas. Siempre en la gran mayoría, y no estoy diciendo, o sea, esa es una fórmula, por eso es que ahora están peleando, porque ahora se están dando cuenta que la podrían interpretación que se le dio la vez pasada, que ellos no objetaron, y que les sirvió a Cristiano Adame y a Corina Cano, por un lado, salir los dos en una misma alianza. Sí, pero más a Cristiano, porque la primera que salió ahí fue pero salieron ella. los dos. Bueno, pero salieron dos. Correcto. Salieron dos residuos de una alianza, Es correcto. ¿no? Y interpretación correcta o no, el que tiene la facultad constitucional de interpretar el código electoral son los magistrados. Si hay alguien que no está de acuerdo con eso, y sobre todo el órgano del Estado, no debiera correr a cambiar las reglas del juego. Lo que debe hacer es hacer una consulta a la Corte para ver qué opina, como se ha hecho varias ocasiones. Pero hacerla de esta forma, Y en este utilizando momento, la velocidad y la fortaleza que te ya tiene una mayoría a 7 meses de las elecciones, es una invitación, ojalá me equivoque, pero es una invitación a que esto se caliente más de lo debido, ¿no? Así que esperemos que haya raciocinio y cierto nivel de sentido común, ¿no? En las que últimas, abunda, ¿no? Abunda el sentido común. En a las veces. últimas 3 elecciones, siempre la mayoría de los diputados que han sido elegidos por residuos han sido del PRD. Bueno, porque eso es así. Entonces yo creo que ese es un En tema. el 2009 de 9, 1, 2, 3, 4, 5 fueron PRD. En el 2014 de 7, 1, 2, 3, 4 fueron PRD. Y en el 2019 de 12, 7 fueron PRD. Ahí está. Ahí tiene. Ahí está. ¿Y a qué minorías ha beneficiado esa fórmula? ¿Qué partido minoritario, con excepción del PP, creo que las últimas 2 veces, o una con la última con Rubén Arosemena, pero Sí. Los residuos? Una, porque la fórmula del otra residuo, fue sí, cuando sí. existía Bueno, la fórmula del sí. llanero solitario, que fue Teresita pero de para la Arias. fórmula del residuo, si tú ves históricamente qué partidos han salido, qué diputados han salido por el residuo, en la gran mayoría todos son PRD y los otros son partidos grandes. Y serían partidos ya, exacto, Así partidos Panameñistas, sí, CD, Cambio Democrático. pero Así tú es. no ves hay muchos partidos que hemos tenido que no han podido llegar a la asamblea. Bueno, por eso es lo que notamos de la distorsión, de que el residuo realmente no está beneficiando A los partidos las minorías. minoritarios. Pero sino tan sencillo a la como, mayoría. pero como dijo el colega y amigo, tan sencillo como simplemente establecer y volver a la fórmula de que, o sea, si tú sacas cociente, no puedes competir por medio cociente ni por residuo, al menos que se te resten los votos que sacó el candidato de tu partido, ya sea por cociente o medio cociente. De lo contrario, lo estás contando dos veces, claro. que es el error correcto. que se está repitiendo. Bueno, vamos a un Listo. cambio y Vamos a un ya cambio. volvemos. No se Muchas vayan. gracias, doctor Márquez Amado, por su gentil participación. Bueno, estamos de regreso ya con la parte final de Cuarto Poder. Nos queda claro, Adolfo Linares, que esta maniobra legislativa impulsada, entre otros, por el presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, lejos de tratar de legislar en términos generales para dirimir situaciones de carácter general, lo que busca es protegerse. Particularmente Leandro Ávila y otros diputados que ven como una amenaza a la posibilidad de volver a estar o de repetir como diputados tanto la conformación de la alianza territorial esta entre Cambio Democrático, Partido Panameñista y Partido Popular, como la anunciada por el movimiento Otro Camino con el grupo de Vamos. Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva. Vamos, que es básicamente lo mismo. Para mí ¿no? eso es un reflejo y es una opinión muy, muy personal. Es de que, vamos a decirlo así, la fuerza, el lado oscuro de la fuerza que controla la Asamblea Legislativa, ¿no? En este quinquenio, a mi criterio le vale 3 pepinos si ellos como partido llegan a la presidencia o no, ¿no? Lo que le importa es ellos. Lo importante para ellos es tener el control de la Asamblea. E incluso me atrevo a decir que si son oposición, ellos piensan que se valoran más.
se van a valorar más porque va a ser... Bueno, ya lo han vivido. Ya lo han vivido. Si Durante 10 años lo vivieron. Si lo han vivido, exactamente. Claro. Entonces, ahí es donde está el detalle. Porque esto es consecuencia, esta es consecuencia del anuncio que se dio el viernes pasado de una alianza territorial a niveles de diputados, representación alcalde que hiciera para el Partido Panameñista, el Partido Cambio Democrático, con el Partido Popular que está apoyando a Martín Torrijos en la presidencia, ¿no? Y a pesar de que van a tener vamos a tener candidatos a la presidencia diferentes, eso no inhibe, y yo creo que significa, y hay que verlo como una especie de desprendimiento de no tanto buscar irnos cada uno por separado, sino buscar cómo se puede hacer, cómo podemos lograr de que haya una mayoría en la Asamblea que no sea controlada por ese lado oscuro, ¿no? Que pudiera, yo sumaría ahí al PRD y a lo que salga de RM, ¿no? Bueno. Digo yo. Entonces, ese es el objetivo. Y la responsabilidad al final va a ser del ciudadano cuando vote, ¿no? Sí, porque si esta Asamblea en verdad, ahí se va a notar si efectivamente ha sido una Asamblea impopular, que lo ha hecho mal, o lo van a o va a ser ratificada, en cuyo caso en el próximo quinquenio lo harán peor. Bueno, ¿no? Así listo. Que esa es la responsabilidad ciudadana que tiene la elección. Se nos acabó el tiempo. Gracias a Adolfo Linares por atender la invitación. Gracias a ustedes. Se nos acabó el tiempo durante esta semana. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch. Y en RPC Televisión, habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta el lunes. Desde Perú.